Muy buenos días, bienvenidos a este segundo panel sobre el ciclo de conferencias Perú hacia el primer mundo en interrogante. Y esta interrogante se generó porque desde el lado oficial hubieron iniciativas de ingreso a la OECD, ¿no? Entonces, el tema es qué condiciones habría que cumplir, si hay alguna posibilidad de que lleguemos, y en temas también de los desafíos que impone el bicentenario de la República, ¿no? Y la coyuntura que ahora tenemos también de las elecciones el próximo año, donde las diferentes organizaciones políticas le están planteando al país sus opciones, sus alternativas de gobierno para el 2016-2021. Entonces, desde la facultad nos parecía de la mayor importancia crear espacios de diálogo donde tanto estas propuestas que se formulan al país en distintos tópicos se puedan dialogar, se puedan intercambiar con lo que ha sido también la producción o los estudios que diversos especialistas de la facultad o de la universidad han elaborado. Entonces, la idea es propiciar espacios de diálogo plural y alturado sobre estos temas, varios de los cuales consideramos son o deben ser políticas de Estado, independientemente de qué gobierno llegue. Uno de los temas que fueron de debate era la posibilidad de mantener o no el crecimiento. Hubo un debate cuánto era el modelo económico o cuánto la política macroeconómica, porque a veces cuando ya las reformas han sido hechas depende de la adecuada política macro o no el mantener una senda de crecimiento. Y ahí hemos hecho ya foros sobre ese tema y el marco institucional que lo permite, por supuesto. Pero también ha habido una discusión sobre cuánto para reducir la pobreza puede contribuir el crecimiento económico y cuánto a las políticas sociales, ¿no? O sea, ha habido toda una discusión de qué carácter deben tener estas políticas sociales, cuándo se convierten en asistencialismo o cuándo deben dejar de serlo, cuáles son los elementos principales que debería tener una política social para acompañar el proceso de crecimiento, para reducir la pobreza y mejorar el bienestar de la población. Entonces, son estos temas que nos motivaron a nosotros a convocar a destacados especialistas y ex ministros o viceministros, como el caso de la doctora Pilar Macetti, que ha sido ministra de Salud y que ahora está formando parte o asesorando al equipo que elabora las propuestas de Pedro Pablo Kuczynski en esta materia. También a Javier Barreda, que ha sido viceministro, ha tenido una destacada función pública y que por supuesto participa no solo en el plan de gobierno, sino en la comisión política del Partido Aprista. Está con nosotros también Carlos Eduardo Aramburu, que aparte de ser destacado profesor, investigador, ha tenido muchos años a su cargo la dirección del Consorcio de Investigaciones Económicas y múltiples responsabilidades, así que estamos muy contentos que esté con nosotros. Ha sido también invitado Pedro Franqui, que justo está en otra actividad, en otro evento, pero va a llegar, se va a sumar con nosotros, y Pedro combina el tema de ser académico, de
esta casa de estudios, pero también forma parte del Frente Amplio, ¿no? Y es uno de los voceros, ¿no? Bueno, entonces en primer lugar, sin más y agradeciéndoles nuevamente su presencia, daríamos la palabra a la doctora Pilar Macedo. Muy buenas tardes con todos y todas. Vengo a traerles un poco la experiencia de alguien que es trabajadora nombrada en el Estado. Estoy nombrada desde el año 90, trabajo en el Ministerio de Salud, soy una sufrida 276 y voy todos los días a los barrios altos y todos los días regreso a los barrios altos y tengo que lidiar con la cadena funcional programática, tengo que lidiar con los reportes presupuestales, tengo que lidiar con 2 reuniones al mismo tiempo en sitios diferentes y todas esas cosas que acostumbramos tener los que trabajamos para el Estado. Mi trabajo viene desde un área totalmente distinta, yo soy neurogenerista y ahí viene un poco lo que quiero hacerles ver cuando enfrentamos un mundo totalmente diferente, ¿no? Trabajo en investigación de biología molecular, en ADN, en familias con enfermedades hereditarias. Entonces, esa es mi formación de origen, ¿okay? Aparte de esto, me he formado en asuntos de administración pública, porque sí estoy convencida desde el fondo que aquellos que trabajamos para el Estado debiéramos ser los mejor preparados porque manejamos los fondos de todos los demás y los intereses de todos los demás y debiéramos ser los más eficientes. Entonces, en paralelo a mi formación, que es la que yo me he fijado como profesional de salud y por mi gusto por la investigación, ha venido la otra parte de ser un poco responsable con las cosas que hacemos. Frente a esto, a lo largo del tiempo, lo que son las políticas vinculadas a salud tienen una serie de características peculiares. Cuando hemos discutido todo el grupo que estamos viendo cómo respaldar la parte de salud, hemos visto que hay un montón de cosas que están escritas. Hay un montón de documentos que no son solamente la parte marco, que es la política pública, sino los planes, los programas, las guías y demás dentro de todo el aparataje estatal de salud. Que estos documentos verdaderamente existen, de tal manera que han sido construidos por un grupo de personas, de peruanos como cualquiera de nosotros aquí, con la mejor de las voluntades, que se han juntado en un escritorio y han hecho reuniones. Algunas de estas políticas, por ejemplo, últimamente la política vinculada a salud mental, ha sido construida con una apertura mucho mayor, ¿okay? Eso significaba que se han traído grupos de reflexión al respecto, no siempre completos desafortunadamente porque hay limitaciones desde el Estado, pero que han tenido una plataforma un poco más amplia. Entonces, ya sean políticas que se construyen en un escritorio con las personas que conocen y pueden llegar a ese escritorio, o políticas que buscan una base un tanto más amplia donde se convoca a más personas. En nuestra experiencia en salud, pocas son las políticas que se han podido construir desde la ciudadanía directamente, buscando recoger la información de los ciudadanos. En países vecinos al nuestro se ha partido, por ejemplo, en todo lo que es modernización del Estado, del ciudadano, y se ha hecho todo un sistema, toda una dinámica para recoger lo que el ciudadano quiere y en base a eso se ha armado el resto del sistema. Estas políticas en nuestro país pocas veces tienen esa suerte y creo que es un concepto que todos debemos recoger, que la construcción en la medida de lo posible tiene que partir desde la ciudadanía, lo cual es complejo y, dicho sea de paso, caro, porque en la administración pública siempre pensamos en el costo de las cosas y en las dificultades para que el presupuesto alcance para todo. En ese sentido, esfuerzos que han habido recientemente en el Ministerio de Salud nos han permitido por lo menos convocar una parte de los autores y recoger para hacer un producto mucho más enriquecido. Primer detalle. Segundo detalle. Las políticas que hemos construido en el Ministerio de Salud y las que debieran construirse incorporan una base de transversalidad porque muchas de ellas no son solamente asuntos vinculados con la salud, porque la salud tiene determinantes sociales. Por consiguiente, los otros ministerios tienen que estar incorporados. Si ustedes revisan los documentos, está bien bonito. Es decir, están incorporados en las otras áreas y muchas veces firma el ministro o el viceministro según competa del sector que también ha sido incorporado. O sea, como documento existen documentos. Como construcción se ha hecho lo más amplio que se pueda. Como soporte han sido lo más transversales posibles. Esto es el documento en sí. El respaldo de estos documentos tiene mucho que ver con una serie de aspectos normativos que vienen porque nuestro país está inmerso al interior de toda una serie de movimientos a nivel mundial. Y efectivamente,
Ustedes revisan los documentos, una vez armamos una plancha en el Ministerio de Salud, era una hoja A3 de todas las cosas que teníamos que tener en cuenta. Desde lo que correspondía a la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana, el Convenio Hipólito-Unanue y así, los Objetivos de Desarrollo del Milenio que ya terminaron, un documento inmenso. Bueno, todo eso también está incluido, ¿okay? Entonces hay un respaldo. Todo esto está bonito para la construcción y tenemos los documentos. Que nos falta modernizarlos para las cosas que están viniendo, cierto, pero viene el gran problema de enfrentar todas nuestras políticas a la realidad. Y esto pasa por, primer asunto importante, toda política se aterriza mediante un presupuesto. Y allí viene nuestra principal falla. Tenemos un documento, muchas veces bien estructurado, susceptible de ser perfeccionado, no tiene presupuesto identificado. No significa que la política tiene que venir con presupuesto si no funciona, sino que habiendo una política, las instancias correspondientes tienen que ver la forma de asignar un presupuesto que sea identificable para esas políticas. Entonces, políticas sin presupuesto, tenemos un problema importante. Siguiente detalle para aterrizar una política pública. Necesitamos nosotros también quien ejecuta un grupo, una oficina, una dirección, una persona, un comité, alguien que pueda ejecutar esto y al cual se le pueda solicitar qué ha hecho con esta política, que rinda cuentas al interior de esa política. Igualmente, tenemos un problema en este instante de liderazgo en nuestras instituciones públicas. Y no necesariamente las personas que con la mejor voluntad del mundo construyen una política tienen el soporte político detrás. Y esto hace que es producto del trabajo aguerrido de algún funcionario y sin mayor respaldo por detrás. Presenta su documento y puede demorar 3-6 meses la aprobación. Entonces, su bebé, para que reciba certificado, 6 meses. Ya usted se olvidó de que tenía un bebé, ¿verdad? Y esto determina que la frustración de los funcionarios públicos, que no todos tienen mala voluntad, hay unos cuantos que tienen buena voluntad de trabajar y trabajar bien, se vea diluida en el contexto de tener que luchar contra el propio sistema estando dentro del sistema, lo cual es una distorsión terrible de la administración pública, desafortunadamente, porque tenemos, como yo les digo a mi equipo de gestión, estamos durmiendo con el enemigo. ¿Okay? Estamos durmiendo con el enemigo y estamos solos. Es decir, tenemos que pelear cada uno como puede para implementar estas cosas. Entonces, necesitamos encontrar una manera en el diseño de políticas que se identifique claramente la instancia responsable. Luego viene el asunto de la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es un problema importante. De nada sirve que construyamos un montón de cosas si al final nadie verifica que lo que se ha construido se efectúe. O sea, carrera de caballo y parada de borrico, que es lo que habitualmente también nos sucede. Tenemos un lindo documento. Más rápido. Bien, regresando entonces. Les mencionaba, el asunto de rendición de cuentas, ¿no? Por ejemplo, cuando he sido ministra he tenido que ir al Congreso en 2 ocasiones para rendir cuentas sobre las políticas, desarrollo de la política de niño y adolescente. Y fue fascinante, porque yo iba, porque me temo que soy un poco ingenua, ¿no es cierto? Llevaba mi papelito, había revisado el tema, me había reunido con los funcionarios y ahí estaba todo lo que habíamos avanzado, hacíamos toda la presentación para hacerla dinámica, entendible, todo bestial. Llegaba yo y me paraba y de pronto alguien por ahí estaba, otra persona estaba, y yo seguía hablando, todo el esfuerzo de mucha gente que sí ha querido hacer las cosas bien y nadie nos hacía caso. Y eso es muy duro para un funcionario público, porque se supone que las personas que van a guiar los destinos de nuestra patria tampoco nos hacían caso. Entonces miren la frustración de alguien que va a rendir cuentas y que no le hacen caso.
El rendimiento de cuentas, cuando tiene un marco normativo de ese nivel, el ministro tiene que ir todos los años a rendirle cuentas al Congreso. Bueno, todavía se tiene que cumplir, no queda más remedio. Pero imagínense ustedes el rendimiento de cuentas, por ejemplo, de la política de salud mental. ¿A quién le rendimos cuentas en salud mental? La estrategia de salud mental le rinde cuentas a la Dirección General de Salud de las Personas, la cual le rinde cuentas al ministro. Pare de contar. Entonces, ¿qué es una de las cosas que hay que proponer y incorporar? Tiene que haber, desde mi ángulo, mi experiencia de trabajo con la sociedad civil organizada ha sido fascinante. Una de las cosas que hemos incorporado, por ejemplo, cuando llegué al ministerio en aquellos años, hace como 10 años, había unas gentes gritando en la reja. Y gritaban en la reja. Y yo me asomo porque los ministros siempre están arriba. O sea, uno está en el último piso y en la oficina más grande. Entonces viene con el cargo, por si acaso, ¿no? Entonces yo miraba desde mi oficinota inmensa hacia abajo y veo unas gente gritando ahí abajo. Y yo, ¿y quiénes son? Son los de las asociaciones de personas viviendo con VIH. Entonces los hicimos pasar y gracias al apoyo que ellos tuvieron, hemos implementado el tratamiento antirretroviral. En 3 meses pueden revisar los documentos. En 3 meses. ¿Por qué? Porque lo que vimos nosotros fue un grupo de gente que venía a traernos otra óptica, a hacernos humano lo que estaba sucediendo en el país, a ponerle un rostro humano, porque cuando yo soy trabajador, este papelito se lo tengo que pasar a él. Y bueno, pues es un papelito, ¿no es cierto? Si se lo paso mañana no pasa nada. Pero una de las cosas que no entiende una persona que trabaja con papeles es que en este papelito hay seres humanos y que si yo me demoro en pasarlo al otro escritorio, alguien está muriendo en algún lugar del país. Entonces, la presencia de la sociedad civil organizada en ese momento nos permitió humanizar el problema, que no sea solamente una cifra, que tenga un rostro, y hizo que toda la administración pública trabajara más rápido. El otro componente importantísimo es: la administración pública se demora muchísimo en incorporar las cosas de la modernidad, empezando por la tecnología de información, para no hablar de muchas cosas. Y eso hizo que la gente que llegó a nosotros nos movió el sistema y nos hizo ver que estábamos en el año de la carreta y que para implementar una política se requiere pues pensar con elementos mucho más modernos, mucho más concretos, mucho más aterrizados a la realidad para luego interactuar con la población, que ya está en otra, y el ministerio estaba todavía un poquito más atrás con sus papelitos y sus cositas. Por consiguiente, nos trajo la humanización, nos trajo la modernidad y ciertamente nos trajo la presión. Nos hizo ver la importancia de sacar las cosas rápidas. Esto hace que, finalmente, tener dentro del Estado la participación organizada de la sociedad civil, creo que le pone un empuje que debe ser tenido en cuenta por todos nosotros. Otro aspecto que me parece muy importante es: la dinámica del Estado es muy lenta para construir una política. Te demora mucho construirla, te demora mucho aprobarla, y para cambiarla, por amor de Dios. El 25 de septiembre se aprobó, como ustedes saben, ya ha terminado los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y ahora estamos frente a los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que van más allá de nuestro bicentenario, van hasta el 30. Hay países alrededor de nosotros, 2 de ellos, que ya han incorporado al mes de noviembre el desarrollo sustentable en la política que ya estaba escrita. Nosotros, por supuesto, cuando hemos hablado de desarrollo sustentable, mucha gente preguntaba, ¿qué? ¿No era el desarrollo del milenio? Y estamos un poco atrasados en estas cosas. La dinámica para incorporar cosas modernas en las políticas es muy lenta. Y eso también implica que podamos nosotros cambiar este tipo de cosas y hacer lo necesario para que el Estado pueda moverse más rápido dentro de lo que es la modernización del Estado. En lo que hemos estado revisando en el grupo que está a favor de peruanos que vayamos cambiando, de peruanos que vayamos construyendo el país que los peruanos necesitamos, los que estamos acá, los que la sudamos todos los días. En el enfoque de políticas públicas, hemos incluido en la propuesta que hemos desarrollado y que probablemente a fines de mes esté presentando Pedro Pablo, aspectos vinculados con aterrizar las políticas, con incluir una transversalidad, con metas y objetivos que nos permitan desde cada ministerio incorporar algo que sea medible.
porque lo que no es medible es una buena voluntad nada más. Hemos incorporado también la forma de establecer en coordinación con el grupo que ve economía, modificaciones presupuestales propuestas que permitan que esas políticas sean aterrizables a través de los objetivos medibles. Y hemos incorporado también, esto lo va a mencionar en su momento Pedro Pablo, el hecho de que podamos tener nosotros formas de interrelación social que nos permitan trabajar con los grupos sociales organizados para que puedan ser partícipes de la creación y de, sobre todo, el rendimiento de cuentas. Nosotros pensamos que nuestro país y nuestra identidad como peruanos está en constante construcción, que estamos viviendo tiempos de cambio muy importantes, que nuestra plataforma de gente joven, que es la que va a tener a su cargo el país dentro de unos cuantos años, porque cada vez el recambio de sistemas de poder se va haciendo a gente cada vez más joven, va a hacer que podamos nosotros realmente incorporar ideas que nos lleven a más adelante. Una broma que hacemos frecuentemente en ciencias neurológicas, el Instituto queda en Barrios Altos, ¿okay? Y tenemos el Cerro San Cristóbal ahí al costado. Entonces hablamos con los funcionarios del Cerro San Cristóbal, no nos deja ver más allá. Y pensamos nosotros que estamos aquí nomás en el barrio, cuando en realidad un Instituto Nacional debía dar todo un marco normativo a nivel nacional. Yo creo que efectivamente todos aquellos peruanos que estamos buscando que nuestro país se estructure más sólidamente, que avance a pasos firmes y que pueda proyectarse a un ideal de país, a un ciudadano con todos sus derechos y un ciudadano con una serie de prerrogativas que permitan que seamos cada vez más sólidos y que construyamos una identidad cada vez más fuerte, solamente es posible si tenemos nosotros orden, si tenemos pasos claros, medibles, y el apoyo político se reconoce a través de hechos concretos, apoyo presupuestario. Mientras las políticas sean solamente declarativas y no se aterricen, van a ser eso, hermosos papeles que podemos ir a exhibir en el extranjero, que podemos traer a los asuntos académicos, pero no van a ser hechos reales. Es por eso que nuestra óptica es transversalidad, financiamiento, incorporación de los estamentos desde la base, y todo ello acompañado de manejo presupuestal directo a metas que sean objetivas. En mi experiencia personal, terminando con un comentario final personal, en mi experiencia personal, todo aquello que no hemos podido medir en la época en que nos tomó trabajar en el Ministerio de Salud 10 años atrás, todo lo que no hemos podido medir se quedó a mitad de camino. Y todo aquello que no logramos presupuestar en una época en que el presupuesto era bastante endeble, tampoco ha podido consolidarse. Los documentos existen, porque hay muchos documentos de esa época que hasta la fecha siguen siendo válidos, pero desafortunadamente no se implementan porque no se aterrizan. Y el criterio fundamental es aterrizar las políticas sociales en hechos absolutamente medibles y absolutamente evaluables por todos nosotros los ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, doctora Mazzetti, reiterando el saludo también a quienes nos siguen en la transmisión de la Red Peruana de Universidades, nuestras contrapartes internacionales, que dicho sea de paso, después subiremos esto en la página web de la facultad, en el Facebook de otros medios para su difusión. Entonces damos la palabra ahora a Javier Barreto. Bueno, muchas gracias al decano de esta facultad por la invitación. Un saludo muy especial a la doctora Mazzetti y un saludo a Carlos Eduardo Aramburu, que también fue mi profesor acá de demografía 1, si no me equivoco, hace bastante tiempo. Yo estoy muy grato de estar en esta aula. Yo estudié acá en sociales, en sociología, 5 años o algo más, y esta aula era uno de los focos de discusión realmente apasionante sobre la academia, la política, sobre cómo vincular la universidad con el entorno social. Y una de las últimas discusiones que yo presencié como alumno acá, en esta sala, fue un famoso debate
entre el finado Alberto Flores Galindo y Carlos Iván de Gregori, también finado, sobre el mito andino y el mito para la educación y cómo esto se mezclaba y se comunicaba con el momento de violencia política que en ese entonces vivíamos, ¿no? Entonces es muy grato para mí, Alan, que me hayas invitado a esta mesa. ¿Algunas consideraciones previas con respecto a lo que voy a exponer? Sí, que estamos en un contexto político, bastante político, y hay una relación entre la academia, la tecnocracia y la política importante en la discusión y la definición de políticas sociales. No estamos discutiendo en el aire, y ahora más estamos discutiendo en un contexto preelectoral, casi electoral, y sí, esto tiene algunos temas de reflexión y de tensión que deberían evitarse, pero que la política los empuja a una definición de ideas, de confrontación de propuestas. La otra es que la política y la definición de programas sociales, si bien se pueden pensar en los gabinetes, en los estudios y en los, algunos llaman mal, laboratorios sociales, depende mucho de la voluntad política de quienes gobiernan, de las definiciones de quienes gobiernan, sea el tipo de partido, lo que promete el partido en la campaña, lo que puede cumplir. Es decir, ahí hay un elemento importante que ustedes deben tener en cuenta, y lo vamos a ver después en un cuadro que les voy a presentar al respecto. Y lo último, que una cosa es la agenda política social de los informados y otra cosa es la agenda de la gente. Y esta distancia está muy abierta, la brecha es muy grande, pero el deber de lo que hacemos política y hacemos academia es justamente tratar de vincular lo que reflexionamos, lo que pensamos, lo que es mejor para el país con la vida cotidiana de más peruanos. La siguiente. No nos ha ido mal en los últimos años, es decir, si uno ve la producción del PBI en el país, viene creciendo, hay una reducción de la pobreza importante. Otro día podemos debatir si los indicadores de pobreza son los acertados o no, y si la gente que está fuera de la línea de pobreza o encima de ella se siente o no se siente pobre. Pero en términos generales hay una mayor PEA, hay una disminución de la pobreza y hay más PBI. Y les veía un documento ahora, en el 2004, la población asegurada con algún tipo de salud eran 28%. En el 2014 estamos cerca del 80% de coberturados. ¿Verdad? A pesar de todos los problemas, el país, como país, está mejor. Pero hay que hacer muchas cosas más, evidentemente hay que hacer. La siguiente, por favor. Esta es la reducción de la reducción de la pobreza, de 55% en el 2005 a 27% en el 2014. En nuestra gestión nos llevó a reducir hasta 27.8%, y la extrema pobreza, que es lo más duro de reducir, se ha reducido de 15.8% en el 2005 a 2014 4.3%. Pasamos a la siguiente. La inversión en programas sociales ha crecido también. Vemos en el 2011 era 6.503 millones de soles, en el 2015 10.367 millones de soles. Obviamente nosotros dejamos un presupuesto aproximadamente, el último, 89.000 millones de soles, 80.000 millones de soles. El actual gobierno ya en 2015 tiene 138.000 millones de soles. Hay más recursos para disponer hacia más proyectos, más programas. El tema son la coherencia de estos programas. Y si vemos el siguiente gráfico, vamos a ver ahí una reflexión sobre a qué dedicó el actual gobierno y a qué dedicamos nosotros como gobierno. Yo fui viceministro de Promoción del Empleo y también viceministro en el que fue el MINDES de Desarrollo Social. Entonces, si uno ve la diferencia, efectivamente, Caliwarma tiene un presupuesto muy grande, tal vez el presupuesto más grande que existe a nivel de programas sociales. Nuestra discrepancia fue con la decisión de crearlo encima de una desactivación del PRONA, que en nuestra perspectiva era mejor reformarlo, con más recursos, con mejor técnicos, pero con la continuidad de la experticia del PRONA. Y tiene pensiones de 5, que son programas que hay que mantenerlos como el anterior. Pero si vemos algunas cosas que en nuestra gestión nosotros priorizamos, a diferencia del actual gobierno, vemos que justamente la concepción nuestra, que era crecer para distribuir, es muy distinta a la que es ahora, que es incluir o distribuir para crecer.
y vemos en algunas asignaciones presupuestarias, ¿no? Por ejemplo, COFOPRI, que es titulación. Nosotros hacemos un presupuesto determinado, más o menos 125 millones de soles, y ahora se ha reducido lo que es titulación. Sí, puede haber más distribución en programas asistenciales, pero si tú quieres arrancar a la gente de extrema pobreza y de la pobreza, titúlalos, o por lo menos genera estrategias novedosas de titulación de propiedad, que creemos que es importante, y ahí se ve la diferencia. FONCODES, un programa también importante, que fue bandera durante el fujimorismo, tuvo un impasse en el debate sobre su desactivación o no durante la época de Toledo. Nosotros lo recuperamos y le impulsamos un desarrollo distributivo a nivel de espacios urbanos populares. Si uno ve el presupuesto, no es prioridad del gobierno. Igual PRONAMA, que es el programa de alfabetización, que le dedicamos el último gobierno, nosotros el último periodo del gobierno, 251 millones de soles, se redujo a 11 y después desapareció. Es decir, efectivamente, ¿por qué se priorizan unos aspectos y por qué otros no? Es voluntad política, es percepción, concepción del país de quienes gobiernan antes y quienes gobiernan ahora y quienes gobernarán después. Entonces nuestra reflexión es lo siguiente: se pudo hacer más cosas en el tema de titulación, que es salida de la pobreza permanente. Se pudo hacer más cosas en el tema de FONCODES, que podríamos haber ampliado y hacer una articulación mucho más vigorosa con municipios, con toda la experticia que tiene FONCODES, con unos ejecutores y otros medios de acción contra la pobreza. Y un programa, por ejemplo, que es clave, ¿no? Que es Agua para Todos, que tuvo un buen impulso, ¿no? Y después en la ejecución tenemos que tiene problemas y que también ha debido ser mucho más dedicado, ser un programa mucho más dedicado por el gobierno para que uno pueda generar una base sustantiva de bienestar en las familias, que es justamente el agua. Pasamos a la siguiente. Pasamos al siguiente. El plan de gobierno, el plan bicentenario, tiene algunos ejes, si me la anterior, por favor. Algunos ejes que vamos a solamente dedicarnos a dos de estos: protección social, desarrollo rural, salud, educación, vivienda y construcción, servicios básicos de agua y desagüe, mujer, poblaciones vulnerables y después generación de empleo productivo. La siguiente. ¿Cuál es la filosofía o las líneas de acción de la intervención en el primer eje? Programas sociales, políticas sociales a extremos pobres y a pobres. Mantener, obviamente, la actual cobertura presupuestal en programas sociales, y eso es una ratificación política del partido, de su campaña y de su gobierno, si es que Dios y los votos nos dicen que vamos a ser elegidos. Y acciones combinadas, que esto es lo que hay que hacer. La distribución a la vez con la ejecución e implementación de programas productivos. Nuestra opinión con respecto al balance de políticas sociales, sobre todo el MIRIS, por ejemplo, con su creación, es que ha hecho un gran esfuerzo por distribuir, pero los programas de productividad se han dejado un poco de lado o no han sido la prioridad de la gestión ni de la ministra actual ni de los anteriores ministros. El otro es el tránsito de la productividad, y hay que pensar cómo transferimos capacidades para que la gente de programas sociales de distribución pase en acciones públicas mucho más productivas. Y ese ha sido un poco el tema de Juntos, que hay que mantenerlo. Tenemos 800.000 familias en Juntos, un alto presupuesto, pero hay que incorporar con mucha inteligencia, sostenidamente, programas de productividad, de capacidades productivas, que es la forma como las familias de Juntos van a salir permanentemente de la situación de pobreza. Y lo otro es el tema de competitividad y productividad, que no puede estar aislada de una lucha contra de una acción conjunta de lucha contra la pobreza. La siguiente, por favor. Acciones estratégicas. Ya hemos anunciado el tema del canon comunal, el actual modelo de distribución de los beneficios mineros en las regiones o en las provincias o distritos de explotación minera está caduco. La lógica del canon, y que el canon retorne recursos por municipios y por regiones a las zonas de conflicto de explotación, ya está eso superado, no da más. Creemos que la estrategia del canon comunal es mucho más interesante y mucho más innovadora, involucra al campesino en el beneficio de la explotación minera. Titulación y propiedad,
se ha planteado la titulación de por lo menos 1 millón de predios informales que existen en todas las ciudades del país. Desde Hambre Cero, que es un tema que en su momento lo va a plantear y lo va a desarrollar tal vez acá, si ustedes lo consideran, el doctor Iván Hidalgo, que está a cargo de desarrollar la estrategia de Hambre Cero, que implica la incorporación de Caliwarma y otros programas en una estrategia mucho más global de anemia mínima y todo lo que implica las condiciones que genera que niños, por ejemplo, de ahora de 0 a 3 años estén abandonados en lo que son los programas alimentarios, porque Caliwarma trabaja de 4 hacia arriba, pero se abandonó, y eso lo hace el PRONA, un segmento importantísimo y clave que son los niños de 0 a 3 años. 4, capacitación técnica productiva, eso hablaremos eso después. Rapidez en la inversión social, lo que hemos llamado el shock social. Si uno pregunta a los pobladores de Lima, de los conos de Lima o de cualquier región urbana popular, ¿cuánto demoran los programas de empleo temporal, que le cambian de nombre, pero es lo mismo, en el Ministerio de Trabajo para adjudicar una obra? El actual gobierno se ha duplicado o triplicado los tiempos de ciclo de asignación de los recursos. Y eso es tiempo, eso es demora, y ahí sí tenemos que acelerar plazos y ser mucho más audaces. 5, la autoría de la PCM se ha perdido. Al crearse el MIDIS se ha hecho una autoridad social, sí, pero la lucha contra la pobreza es intersectorial. Y el modelo o la acción que heredamos justamente del gobierno de Toledo de hacer un CIAS mucho más activo con una secretaría técnica que depende de la PCM le daba una perspectiva mucho más general y mucho de mayor impacto y mucho más completa al tema de lucha contra la pobreza. Pensamos que hay que reactivar la Secretaría Técnica del CIAS con un peso muy fuerte del primer ministro trabajando todo lo que es lucha contra la pobreza. 6. El marco social, Carlos Eduardo no me dejará mentir sobre respecto. En nuestra época se editaba un documento que era el marco macrosocial o social multianual, que era una especie de conversación técnica y política con el marco macroeconómico del MEF, donde se planteaban los objetivos sociales a largo plazo de todos los ministerios en un balance, yo creo que bastante proactivo con lo que el MEF disponía sobre programas sociales, manteniendo la autonomía y lo social frente a lo económico. Eso hay que reactivar. Creemos que hay que volver a editarlos y volver a fortalecer el lado social, no como apéndice del Ministerio de Economía y Finanzas, sino como una alternativa también y un complemento al desarrollo, pero con la autonomía conceptual que es importante tener con respecto a lo que maneja la parte macroeconómica de todos los gobiernos. El sistema de evaluación, las evaluaciones son caras, son bastante caras, pero creo que hay que evaluar lo que hacemos. En nuestro país implementamos programas, desarrollamos proyectos, en unos casos le cambiamos el nombre de los programas, desactivamos programas, pero no evaluamos. El caso de Pronama en educación se desactivó, pero no se evaluó. Que se hizo con una asignación de 250 millones de soles al año, que era para alfabetizar a los más pobres del Perú. O sea, se cerró sin evaluación. Entonces, yo creo que si pensamos en el país a largo plazo y en la acumulación de experiencias, hay que evaluar bien, y después de la evaluación, que a pesar que sea en contextos políticos, después de la evaluación, nosotros sepamos, a ver, ¿qué hacemos con tal instrumento público? Se mejora, se amplía, se fortalece, se mejor focaliza, pero hagamos las cosas con su sustento técnico, a pesar del contexto político de la cual todos somos parte. Alinear a los gobiernos al gobierno y a las instancias subnacionales, yo creo que es importante. En nuestra época, por ejemplo, la estrategia Crecer, que era una estrategia de articulación para luchar contra el hambre y la nutrición en niños de 0 a 3 años, por ejemplo, tenía un problema, que no era asumida por las regiones con la misma preocupación que la asumíamos desde el gobierno central. Y ahí había un elemento político, de la lógica de gestión y de la ideología incluso de algunos gobiernos regionales con respecto a nuestra mirada del país. Eso hay que homogeneizar, hay que concertar con mayor cuidado tal vez y con mayor escucha de las instancias subnacionales lo que se puede hacer a nivel de lucha contra la pobreza. Pero como experiencia, en muchos casos,
manejamos discursos distintos. Incluso le cambiamos el nombre a las estrategias para mantener alguna originalidad regional frente a Lima, frente al poder central, frente al gobierno central. Lo otro es evaluar el CISFO. Es un instrumento válido, pero muchos sectores sociales no están en las escalas que el CISFO te determina que apoye socialmente, pero son pobres. Y eso lo evaluaremos y lo podemos discutir. Incluso Beca 18, un programa que hay que ampliarlo, y creo que es un acierto hacerlo, por asignar a familias o a niños o a adolescentes de familias que están en la escala del CISFO, en pobreza extrema, no deja de apoyar a personas que son no pobres extremos, no pobres, pero que su situación de no pobre puede ser muy vulnerable. Entonces sí, el CISFO funciona, pero flexibilicemos la intervención para que todo lo que el CISFO puede aportar sea un elemento más de la asignación presupuestal o de la intervención social. Después, y dos temas claves: infraestructura social y económica. En el primer cuadro, esto se complementa. O sea, no puede haber una acción social si, como lo demostré en el tercer cuadro, yo disminuyo en 50% la asignación a electrificación rural. ¿Cómo alfabetizo? ¿Cómo trabajo empleabilidad incluso? ¿Cómo asigno juntos si paralelamente yo le quito el 50% del presupuesto este año y el anterior a electrificación rural, que es clave y que es un instrumento mucho más fuerte para que la familia salga de la situación de pobreza y de exclusión? La siguiente, por favor. Entonces, ahora, voy a referirme a este tema. El futuro, la juventud, y muchos de ustedes acá, todos somos jóvenes y tenemos el deber de pensar el futuro de nuestro país. La siguiente. ¿Qué pasa con la juventud peruana, que es un tema de gran preocupación en la estrategia política y electoral del partido? Tenemos que los jóvenes que solo trabajan son 3.852.000. Los jóvenes que solo estudian, 1.383.000. Los jóvenes que estudian y trabajan, 93.000. Los jóvenes que han trabajado pero que han perdido el empleo, 143.000. Y los jóvenes que no estudian ni trabajan son aproximadamente 1.500.000 y un poco más. ¿Qué es lo que genera esto? Que tu PEA laboral sea no calificada, no estudie algo después de la secundaria, y la productividad es bastante crítica. Entonces el país puede crecer, pero si la productividad de la gente no crece, el beneficio de productividad no le cae en los ingresos, no recae en los ingresos de la gente que es parte de esta PEA, sobre todo en la juventud. Entonces, bueno, este cuadro un poco repite lo anterior. Creo que un pacto importante de todas las fuerzas políticas sería de los próximos 5 años incrementar por lo menos 15 puntos la educación terciaria, la gente que pueda acceder a algún tipo de educación después del colegio, porque eso sí sería apostar conjuntamente a que a futuro mantengamos las posibilidades de seguir creciendo, pero además que el crecimiento recaiga efectivamente en los ingresos de la gente. La siguiente. Y bueno, vamos a pasar algunas. Este tema es importante. ¿Cuánta gente? Por eso, los pobres, ¿quiénes son? Los que trabajan o subsisten en la microempresa rural y urbana. Y ahí está el gran tema de la informalidad, que es el gran desafío de la pobreza. El gran desafío del país del futuro es la informalidad, porque es lo más precario que existe. No hay contratos, no hay salud, no hay pensión y los ingresos son muy pobres. La siguiente. Sí, la siguiente, pasamos a la siguiente. Por ejemplo, este caso es crítico, ¿no? Las barras azules son fuera de Lima todos los jóvenes que trabajan sin contrato. O sea, no hay contrato. Trabajan en la informalidad. Entonces, si algún tema tenemos que ser muy severos en mirar y muy creativos en proponer, es pensar que la lucha contra la pobreza tiene que ver mucho con la reducción de la informalidad. Yo no creo
que la reducción de la informalidad parta por una reducción de derechos laborales. Es más un tema de educación y de productividad que de reducción de derechos laborales, como lo creen algunos candidatos. La siguiente, ¿no? La siguiente, pasamos. Pasamos todo eso para dejar ir a lo esa sí importa. Entonces, ¿qué pasa? Una población sin educación terciaria es pobre y la gente aspira a que sus jóvenes vayan a la universidad. Y es cierto, es una ilusión que está en todas las familias casi. El 60%, 70% de familias quieren que su hijo estudie en la universidad. Y no le falta razón, porque desde la empresa uno escucha a los amigos de la Confier, de los industria, dicen, oye, mira, que los jóvenes estudien técnico, que trabajen que estudien el Senati, en Texud, mira, el Censico, requerimos técnicos. Pero la percepción de la gente, y por qué no malo técnico, es muy concreta, porque siente en la vida cotidiana la diferencia de ingresos. No solamente en la PEA sin educación y en la PEA primaria, miren el ingreso cuál es, sino la comparación entre la superior no universitaria y la universitaria. Entonces, si yo puedo decir y razonar, prefiero que mi hijo esté en una universidad de la raza distinta, así no le enseñen bien, porque yo sé que es mucho mejor pagado que el técnico. Oye, pero es irracional. No, es muy racional en la gente. Y esto hay que abordarlo. Implica muchas cosas, pero también implica que el sector empresarial pague mejor a los técnicos. Pague mejor a los técnicos. La siguiente. La siguiente, y ya para concluir. Bueno, el tema de formación, de capacitación, es sustancial para luchar contra la pobreza. Tenemos programas dispersos de capacitación en varios ministerios. Hay que articularlo. Hay que articular eso. Tenemos que ir a un programa de primer empleo, de incentivos tributarios por capacitación. 3. Tenemos que hacer un solo fondo de capacitación o una sola perspectiva en la capacitación. Los concursos de capacitación de Produce son distintos a los concursos de capacitación del Ministerio de Trabajo, y así la dispersión pública y privada es muy grande. Eso hay que articular. Un solo cerebro, una sola mirada, un solo gran esfuerzo, considerando la pluralidad de universos. 3. Recursos financieros para las regiones. Hay que construir plataformas regionales de formación para el trabajo. Esto es clave. Las regiones no tienen como punto de agenda número 1 la formación para el trabajo. Entonces ahí hay un capital público y privado que hay que articular. Gran tarea. Luego, la focalización, hay un tema que yo quisiera también compartir, es decir, como dice, vamos más allá del CISFO, pero no tanto. O sea, sí, está el CISFO, está muy bien, ordena, focalizas, pero hay un sector no pobre, como dirían algunos, emergente o clase media nueva, o no tradicional, que sí requiere la acción de las políticas sociales del Estado. Y por último, potenciar lo que se ha hecho y se ha hecho bien y mejorarlo, ¿no? Yo creo que Beca 18 y los fondos que está trabajando Produce, creo que son cosas importantes, y generar un debate proactivo sobre la formación no universitaria a través de esta ley que ha presentado el Ministerio de Educación para discutir lo que es la formación técnica profesional. Sí, la siguiente. Bueno, eso es, creo que lo más importante. Y pensar que cuando hablamos de políticas sociales estamos hablando, si nos compartimentamos en el tema estricto, de 12.000 millones de soles, que son más o menos 3.000 millones de dólares, pero de un presupuesto de aproximadamente 120.000 millones de soles, que eso implica 40.000 millones de dólares, pero que el país produce mucho más que eso, cerca de 300.000 millones de dólares. Es decir, la lucha contra la pobreza en la academia y en los políticos muchas veces la discutimos en función de un porcentaje muy mínimo de lo que podemos hacer, cuando la lucha contra la pobreza es una acción de percepción, de concepción de todas las instancias públicas y del mundo público
y del mundo privado. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Entonces vamos a dar ahora la palabra a Carlos Eduardo Amurú, que es de la casa, y voy a hacer también una confesión. Fue mi profesor en antropología económica. Un excelente curso. Bueno, bienvenidos a Pensión 65. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto conversar con dos personas que conozco desde mucho tiempo y que admiro por su trabajo. Tanto la doctora Macetti como Javier han tenido no solamente presencia académica, sino un trabajo muy largo en el sector público, que como Pilar nos ha dicho, no es fácil. Yo tengo un problema metodológico, y es que cuando uno mira la academia, lo que me interesa es los consensos y no las diferencias. En la carrera electoral, obviamente, los partidos van a querer diferenciarse, pero yo quisiera enfatizar el tema de en qué debemos estar de acuerdo, ¿verdad? 4 o 5 temas que yo creo que son fundamentales, porque aquí nos jugamos no un gobierno, nos jugamos una sociedad. Y yo creo que hay muchos mitos en torno a las políticas sociales y muchas deficiencias que hay que discutir, evaluar, pensar y proponer, porque esa es la función de la Academia de Sociedad Civil. Por eso agradezco a esta iniciativa, para hubiera más gente, de que la universidad también sea un centro para discutir y proponer propuestas de política. No dejemos la política a los políticos, es lo peor que podemos hacer. Ok, 4 o 5 temas clave. Primero, hay un debate muy interesante desde el punto de vista de retos sobre qué significa, y no hay duda que eso es un progreso, esta reducción de la pobreza monetaria, que es importante, sobre todo la pobreza extrema, pero que al mismo tiempo está asociada a un descenso mucho menor, 4 veces menor, de la desigualdad. Entonces el primer tema es, hemos avanzado en lo que es distribución monetaria, pero hemos avanzado mucho menos en el tema de equidad desde el punto de vista de igualdad de oportunidades. Entonces la primera idea es que creo que para que el cambio social sea sustentable y que la reducción de la pobreza sea sostenible, tenemos que mirar no solamente cuánta plata repartimos en puntos con Pensión 65, sino qué capacidades creamos en la población para que sea autónoma. Entonces el objetivo no es la reducción de la pobreza, es la reducción autónoma de la pobreza. ¿Cuál es la diferencia? La palabra autónoma, que viene además de la antropología, el concepto de agencia, que la gente sea capaz de solucionar sus propios problemas. Y para eso, y Amartya Sen, todos ustedes conocen, sobre todo mis alumnos, un autor muy importante enfatiza el tema de las capacidades, ¿verdad? Entonces yo creo que el reto ahora, no es solamente seguir repartiendo más, sino crear capacidades para que ese reparto no sea la única antídoto contra el tema de la pobreza y el desamparo. No digo que no hay que repartir, pero hay que repartir para crear capacidades. Entonces es la primera elemento. Segunda idea, ¿qué crea capacidades? Y aquí hay un tema fundamental que creo que hay que enfatizarlo, y es la presencia del Estado en el territorio. En el año 2010, con el PNUD hicimos un trabajo muy interesante y preguntamos ¿cuánto Estado hay en las provincias del Perú? Y no es por sorpresa plantear que en las zonas más pobres hay menos Estado. Tampoco debería ser sorpresa, porque es una cosa novedosa, es que hay menos Estado donde hay menos mercado. Esa falsa dicotomía de que o Estado o mercado se comprobaba estadísticamente falsa. Para que haya mercado tiene que haber Estado. Si no hay carretera, si no hay internet, si no hay electrificación, si no hay comunicación, no hay ningún capital que vaya a llegar. Entonces yo creo que el tema es pensar en cómo los bienes públicos, que son bienes que crean capacidades, tienen que tener no solamente mayor dispersión, mayor difusión en el territorio, sino mayor calidad. Y yo creo que aquí hay que distinguir entre la universalización y la focalización. El dogma que ha venido desde los años 80 por la crisis financiera internacional es que hay que focalizar servicios para los pobres. Stiglitz, gobernador del Banco Mundial, dice una cosa muy interesante. Si te quedas en eso, lo que aparecen son pobres servicios para los pobres. El pobre tiene su hospital, su posta, su seguridad, o no la tiene, su transporte, y el resto no. La gran tragedia del Perú es que la clase media no usa servicios públicos. Yo le pregunto a mis alumnos todo el tiempo, ¿cuántos vienen de colegios fiscales en esta universidad? Casi ninguno. La misma pregunta hecha a estudiantes de intercambio, todos vienen de colegio público. ¿Y por qué no vas al colegio público? Por un tema de calidad. Entonces, el reto, creo yo, en los próximos años, no solamente es pasar de lo focalizado a lo universal, que garantiza servicios de calidad para todos, sino el reto de la calidad. Es mucho más fácil ampliar cobertura de calidad. Y la gran pregunta, ya desde el punto de vista académico, es ¿de qué depende la calidad de educación? ¿De qué depende la calidad de la salud? ¿De qué depende la calidad de la seguridad? ¿De qué depende la calidad de vida? Yo creo que eso tiene que ver con dimensiones que van mucho más allá solamente de tener hospitales, o tener escuelas, o tener maestros. Tiene que ver con motivación, tiene que ver con incentivos y tiene que ver con control social, como Pilar decía. Segunda idea, entonces, tenemos que ir pasando de lo focalizado, que es una medida de emergencia, de austeridad intermedia, a la universalización. Servicios públicos de calidad para todos. Cualquiera sea la modalidad, no estoy diciendo que todos sean estatales, pero servicios públicos pueden ser mixtos, pueden ser privados o combinados, pero de calidad.
Tercero, Javier ha mencionado información muy interesante, me gustaría empaquetarla, para no tener 40 o 26 programas, sino empaquetarla en tipo de programas. Lo que la teoría social nos demuestra ahora son dos cosas: que los programas sociales no son iguales entre sí, no son papas en una bolsa de papas. Hay que distinguir entre programas protectores, programas habilitadores y programas promotores. Rápidamente, ¿a qué me refiero? Programas protectores tienen que ver con población en grado de vulnerabilidad, pobre extremo, indigente, algún problema con algún tipo de discapacidad, o en momentos de tragedias o de desastres naturales. Los programas protectores, por definición, son anticíclicos. Es decir, cuando la economía se cae, hay que incrementar el gasto de protección. Al revés, cuando la economía crece, hay que reducir. ¿Qué ha venido pasando con la política de gasto social peruana en los últimos años, incluido todos los gobiernos anteriores? Que es inercia. Es inercia. Quiere decir que gasta lo mismo cualquiera sea la coyuntura. Más o menos el 57-50% de todo el gasto social, lo vieron en el cuadro que presentó Javier, es programas alimentarios y protectores. Y eso no tiene sentido. El gasto en programas habilitadores de creación de capacidades, Beca 18 es un ejemplo bien interesante, es un gasto inercial alrededor del 15% del total. Ustedes me dirán, ¿cuántas becas reparte Beca 18 anualmente? 13.000 a 14.000. ¿Saben cuántos chicos se incorporan al mercado de trabajo por año? 350.000. Hay un huecazo. Entonces tenemos que enfatizar el tema de programas habilitadores, que no solamente son programas de becas del gobierno. Un gran reto, y Javier nos mencionaba unos datos interesantes sobre nivel de educación y nivel de ingreso, esos promedios se esconden en enormes heterogeneidades. Perú tiene más universidades per cápita que Estados Unidos. Muchas son una estafa diferida. Pero Pronabeca acaba de hacer un estudio bien interesante sobre demanda y oferta profesional en el país. Hay 1.650.000 jóvenes que ya estudiaron cosas que no sirven o que sirven poco: cómputo, contaduría, derecho, pedagogía. Sin embargo, hay 2,5 millones de puestos de trabajo para los cuales no tenemos profesionales y técnicos. Industrias culturales, ingeniería de gas, planificación urbana. Entonces yo creo que hay que ir pensando en adecuar la oferta, incluso la privada, de educación terciaria, técnica y superior a lo que son las demandas futuras, porque si no estamos creando desempleados o subempleados. Y es un tema fundamental que tiene que ver con el reforzar los programas habilitadores. Y en tercer lugar, creo que Javier ha sido claro al respecto, es el tema de los programas promotores. Uno de los retos que tiene el país, creo yo, no solamente mirar las cifras de pobreza, mirar las cifras de equidad, es que la productividad de los sectores tradicionales es sumamente baja. Para decirlo en castellano, hay mucha gente produciendo muy poco y muy poca gente produciendo mucho. Y el sector que se quedó atrás, ¿cuál es? El sector que nos expresan los antropólogos: la economía familiar rural. Fernando Cura acaba de publicar un trabajo muy interesante basado sobre los datos del último censo, donde compara qué pasa con las familias rurales del Perú, los pequeños y medianos propietarios, que tienen menos de 5 hectáreas, la diferencia que había en los años 80 y la diferencia que tiene en los años 2000. Hay cosas que no han cambiado para nada. Porcentaje de pequeños agricultores que tienen crédito, 10%. Igual, 20 años después. Porcentaje de agricultores que reciben asistencia técnica, 8%. Igual, 20 años después. Nivel educativo del conductor de una predio agrícola, primaria incompleta o primeros años de secundaria, casi sin cambio desde hace 20 años. Tenemos que sectorializar los apoyos desde el punto de vista de la productividad. Y la pregunta hoy es, ¿de qué depende la productividad? Primero, el capital humano. Una persona analfabeta, añosa, sin mayores motivaciones, no puede elevar la productividad. Depende también de servicios públicos. Si no tienes internet, si no tienes escalas de comercialización, si no tienes información al celular de precios, tu capacidad de productividad puede decrecer enormemente. Hay un dato que yo planteo a mis alumnos que demográfico es impresionante. En el Perú hay 64.000 centros poblados con 11 habitantes, en todo caso. 11 habitantes. ¿Le vas a poner un hospital a cada uno? ¿Una comisaría, un colegio? No se puede. ¿Qué solución das para una población dispersa, que sobre todo amazónica y andina, y ahí se concentra la pobreza extrema? Son alrededor del 10-12% de la población total, tampoco son la mayoría. Internet. Y tienes que establecer formas creativas e innovadoras de servicios: el teletrabajo, la teleeducación, la telesalud. La empresa alemana Siemens ha desarrollado un aplicativo por celular que se puede conectar por internet, que tiene un protocolo de atención de salud de casos como partos complicados, hemorragias y una serie de temas. Entonces tienes tú que darle tecnología del siglo XXI a pueblos que se quedaron en el siglo XVI. Toda la política promotora me parece que es una política anémica, débil y sin rumbo. Se trata, la frase es recontra conocida, la voy a repetir porque me parece relevante, no solamente regalar pescado, sino aprender a pescar, y yo diría más aprender a envasar ese pescado y venderse a los japoneses, porque tenemos que crear los recursos para poder crear esa autonomía. Dos ideas más.
¿Qué cosa le ha faltado, creo yo, a la política social en los últimos años, sobre todo de este gobierno? Articularse con la política económica. Se ha pensado en una mirada muy asistencialista y se ha pensado poco en la creación de oportunidades económicas. Le doy un ejemplo. Cuando Juntos se creó, a más a imitación de muchos programas de América Latina en la época de Toledo, la idea es que debiera durar 4 años. ¿Cuántos graduados hay de Juntos? ¿Saben ustedes? Ninguno. No hay graduados de Juntos. Siguen juntos. Decimos juntos para toda la vida, claro, es una buena promesa matrimonial, pero no desde el punto de vista social, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque la familia cuyos hijos ya crecieron y son adolescentes no tiene a dónde entrar. O sea, no hay un programa que mire el ciclo de vida, lo que se ha hecho en México, para que cada ciclo de vida tenga un programa específico. Entonces, tú tienes que incorporar juntos, no a un programa por sí solo, como el suyo de la casa propia, sino a una estrategia política que incluye diferentes tipos de programas según el ciclo de vida. Microcrédito para jóvenes, emprendimientos, apoyo educativo, etcétera, debería ser la etapa 2 de Juntos, en este momento no está articulada. No ha habido una articulación entonces entre lo que tiene que ver con los programas sociales, que básicamente han sido protectores, con el tema de gasto en oportunidades económicas. Finalmente, 2 cosas para terminar. ¿Quién hace qué? Pilar nos señala claramente. Nos acabamos de tener una evaluación de gobiernos regionales y distritales. Y le ha pasado el hueso. Los municipios manejan los programas alimentarios, pero los programas centralizados, foco de punto, los manejan los ministerios a nivel central. Creo que es bien importante empezar a establecer responsabilidades más directas desde el punto de vista de los 3 niveles de gobierno, el local, el regional y el nacional. ¿Qué tiene que hacer el gobierno local? La implementación concreta para programas sobre todo que tienen que ver con niñez y con adulto mayor. ¿Por qué? Porque el espacio de residencia y movilidad típico de un adulto mayor y de un niño pequeño es el municipio. Hay un ejemplo bien interesante, solamente un ejemplo, del FED. El FED es el Fondo de Estímulo al Desempeño creado para la niñez, en la cual los municipios, los gobiernos regionales, deberían ser los municipios, reciben asignación financiera adicional si cumplen ciertas metas específicas, desde el punto de vista de indicadores complejos de la niñez. Una cosa parecida debería ser para el adulto mayor. Municipios amigos del adulto mayor, municipios amigos del joven, que reciben un estímulo fiscal en la medida que logren cumplir ciertas metas. Y esto es bien importante porque tenemos que cambiar también la idea, y eso viene más de la antropología, de la manera como miramos no solamente al niño como alguien totalmente defenso, o al adulto mayor como alguien absolutamente inútil. Creo que ahí tenemos temas de saberes, de experiencias, de capacidades, que articuladas al espacio local pueden rendir enormes frutos. Y finalmente, quiero mencionar un tema que no parece en las filas técnicas, datos técnicos muy importantes, pero para mi modo de ver es fundamental. El tema de valores, el tema de la ética. Qué poco nos inspiran congresistas y líderes políticos en el tema de valores. Todo lo contrario, ¿verdad? Lo que tenemos todos los días en la televisión son los antivalores. Y hay un colega de ustedes que ha hecho un trabajo muy interesante, no de la gran corrupción esa que sale en los periódicos a veces, sino de la microcorrupción en el sistema educativo, en el sistema de salud, en la policía. Creo que es fundamental que parte de la política de desarrollo sea una política para promoción, reconocimiento y empoderamiento de la gente para asegurar valores. Cero corrupción. Nadie es medio corrupto, como está medio embarazado, ¿no? Eso no existe. Entonces yo creo que es bien importante que tengamos una política que pasa por lo que Pilar decía, de empoderar a la gente para que la vigilancia de ese alcalde de gobierno regional no sea el escándalo de prensa, sea mecanismos participativos que aseguren que está cumpliendo con esas funciones. Yo creo que el tema de valores es un tema absolutamente ausente del debate, absolutamente ausente de la incorporación de que las políticas sociales implican valores. ¿Cómo va a haber cohesión social? Empezando por pagar impuestos. En el Perú todo lo que tenemos algún ingreso, lo que queremos es sacarle la vuelta al Estado para pagar impuestos porque es el tipo que no regresan o que se usan mal. Entonces, un tema en Finlandia nadie se le ocurriría decir no voy a pagar impuestos, porque es una cosa legitimada. Además, porque si no lo haces te revientan, por supuesto, las dos cosas, control social y convencimiento. Pero yo creo que el tema de valores que requiere ejemplo, liderazgo global y un debate muy claro en qué queremos los peruanos, cuáles son nuestros valores, qué valores tiene la clase media. Aquí creo yo, y con esto termino, hay mucho la idea de que yo me hice solo al diablo del Estado. Con ese paradigma, ¿verdad?, de que la poca plata que se la van a robar, no podemos construir el país. Yo creo que si no planteamos en el debate electoral, ojalá, no tengo muchas esperanzas, haya un debate en torno a valores y a lo que representan estos, el tema de política social podrá ser muy eficiente, tendremos CIFO, tendremos más juntos, más becarios, pero no tenemos sostenibilidad cultural y política y social para algo que es fundamental, que es la lucha por la equidad para conseguir una igualdad un poco mayor de la que tenemos actualmente. Gracias.
Muchas gracias, Carlos Eduardo. La intervención final entonces del panel a cargo de Pedro. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Disculpen la demora, es que también el Consorcio de Investigación Económica y Social había hecho un panel y como suelen pasar estas cosas se terminó un poquito más allá de la hora. Disculpen que por eso ya he llegado tarde. Creo que en este tema de políticas sociales hay 2 o 3 preguntas claves y quisiera una visión global y luego entrar a un tema específico que he estado pensando recientemente que me parece que puede darnos ideas sobre cómo enfocar el tema, ¿no? Creo que la primera gran idea que yo tengo sobre políticas sociales es más o menos. Porque hay gente que piensa que es demasiado, se gasta demasiado, es un desperdicio, los programas están mal focalizados, hay un montón de infiltrados, ¿no? Y que entonces efectivamente lo que corresponde pues es ser más escritos en la focalización, ¿no es cierto? Recortar a lo que hoy tienen y no merecen, y como si ese fuera el principal problema de la política social, ¿ok? Y yo el diagnóstico que creo que hay que tener es, ok, la pobreza monetaria se ha reducido, aunque a mi juicio esas cifras son absolutamente cuestionables, ¿no? Curiosamente, según la pobreza monetaria, aquí mencionando un tema que está en la otra vez, si una familia tiene un problema de salud y tiene que gastar más plata en salud, porque tienen que comprar un montón de las medicinas y de los procedimientos médicos que el Estado no le da, como gasta más, entonces su consumo pasa a la línea de pobreza y ya no es pobre. ¿Les parece un poco extraño y absurdo? Sí, a mí también. ¿Nadie se había dado cuenta nunca más? No, sí nos hemos dado cuenta. Yo lo he escrito alguna vez porque lo he copiado, porque yo no le inventé la idea, lo he copiado de un reporte de un grupo especial que creó Bill Clinton en Estados Unidos para reducir la cifra de pobreza. Bill Clinton, se está hablando hace como 20 años, ¿no es cierto? Es obvio que la cifra tiene una serie de problemas. Pero a pesar de eso, podemos pensar que la pobreza monetaria se ha reducido, pero la desigualdad sigue siendo tremenda. Pero la cifra de anemia infantil ahorita está en 43%. Si no me equivoco, que es la cifra exacta, mi memoria es mala, pero está por ahí. Está por ahí. Entonces tenemos varios indicadores sociales que son realmente preocupantes, y los indicadores de calidad educativa, por ejemplo, son también programas que muestran problemas bastante serios, digamos. Entonces el primer tema es, o para ponerles otro tema, para hablar del otro debate actual, ¿no? Gran debate, interesante debate sobre el sistema privado de pensiones, las AFP, pero la verdad es que hoy la cobertura de las pensiones en el Perú no llega ni el 50%. El 50% más, el 50% de personas mayores de 5 años no reciba ni una pensión, y eso aún considerando que los 125 soles de pensión 65 lo podríamos considerar pensión, lo cual en nuestro juicio 125 soles más califican como propina o como ayudita, digamos, ¿cierto? Que como parte de un sistema de pensiones, digamos, ¿no? Me parece a mí. Entonces, creo que la primera gran definición es más. ¿Me explico? Pensión 65, interesante, pero la primera propuesta del plan de gobierno ahorita que se discute las pensiones es ¿cuánto? El doble. En vez de 125 o 150 soles, en vez de medio millón de personas, 1 millón de personas. ¿Y 1 millón de personas parece mucho? No, nos queda todavía otro medio millón a 800.000 por cubrir. O sea que en realidad somos modestos, porque pensamos que, bueno, tampoco podemos lograr todo en 5 años, porque la idea es que deberíamos tener como base una pensión universal. ¿Ok? Porque efectivamente, digamos, muchos podemos tener algunos programas sociales bastante protectores, pero cuando se trata de proteger a los pobres peruanos de más de 65 años o a las personas con discapacidad extrema, recién el gobierno está comenzando un programa de pensiones para personas con discapacidad severa y están comenzando a dar algunas pensiones. Pero para una familia pobre o que recién está saliendo de la pobreza y que uno de sus miembros caiga en discapacidad sin tener la protección de un sistema de seguridad social, es una desgracia. ¿Me explico? Es una desgracia porque la persona que ganaba ya no gana, porque hay que cuidarlo y porque la ayuda que se recibe hoy del Estado para todos los elementos que pueden necesitar una persona para vivir, digamos, en condiciones más o menos razonables de las capacidades que puede obtener es nula, ¿no? Prácticamente ni siquiera reparte silla de ruedas, por no decirles hoy la cantidad de dispositivos
clínicos, médicos y, ¿no?, de fisioterapia, etcétera, que pueden ayudar a las personas a inclusive oír, ¿no es cierto? Porque hay una serie hoy de alternativas para recuperar capacidades de nuevas tecnologías que anteriormente no estaban disponibles. Entonces, la primera posición, a mi juicio, que hay que poner aquí es políticas sociales, sí, mucho más. El gasto social en el Perú hoy con la justa se estará bordeando el 6, 7% del PBI, está muy debajo del gasto latinoamericano. El gasto público en salud ha aumentado y está llegando a 3% del PBI, incluyendo el de salud, ¿no? El promedio latinoamericano es el doble. En fin, las cifras las puedo multiplicar, digamos, ¿no? El gobierno de Ollanta Humala ha puesto una serie de nuevos programas sociales sobre los cuales creo que podríamos discutir también en más detalle, pero todavía eso no hace que sea suficiente. La segunda idea, a mi juicio, tal vez sobre cómo operan estos programas sociales, voy a plantear una idea, es: ha habido aquí una gran decisión en los últimos años, que es verticalmente desde el Estado con mecanismos privados o trabajando con la comunidad, y el Estado optó por los privados. Y eso llevó a un desastre que todos conocimos, que fue el Caliwarma privado. Porque efectivamente, cuando al gobierno se le ocurrió que el mecanismo para dar desayunos escolares es que fueran empresas privadas que llevaran el desayuno calentito y recién hecho, lo que llevó fue media docena de casos en que en los casos del desayuno llegó frío y malogrado. ¿Me explico? Cuando en el Perú teníamos 30 años de experiencia de darle los alimentos a la madre para que las madres los cocinaran, ¿no? Y eso que se les daba sin darles ayuda ni para la cocina, ni para la soya, ni para nada. Solo se les daba la comida cruda. Y las madres, en miles de localidades del Perú, con una cobertura aún insuficiente, porque lo bueno que tuvo Caliwarma es que aumentó la cobertura. Pero como método, contratación con privado. ¿Por qué? Por el fetiche de que la privatización siempre es buena y los privados lo hacen mejor, y en Chile esto funciona. Craso error, digamos, esto lo que llevó es una serie de casos en los cuales eso no funciona, porque en términos económicos, no sé cuántos aquí son economistas, bueno, resulta que la contratación de alimentos preparados es un tema en el cual los problemas de información y de supervisión son bastante difíciles de resolver, como lo puede atestiguar cualquier estudiante de la Católica cuando trata de ir a comprar su comida al comedor universitario y se encuentra con una larga cola y con un menú que va bajando de calidad. ¿Ok? Y el asunto no es fácil de resolver, efectivamente. En términos de técnicos de la contratación, es complejo de resolver un tema así. Parece tonto, pero es complejo. ¿Y es importante? Sí, porque por otro lado también hay que reconocer que los desayunos escolares, también el Perú ha sido durante muchos años campeón en repartir unas galletas o unos panes, que el gobierno dice reparto desayunos escolares a no sé cuántos niños, pero no dicen que la mitad de los panes o las galletas se quedan en la carpeta porque el niñito está aburrido de comer todos los días un pan frío y una galleta dura, lo cual, claro, el burócrata o definidor de política social dice: ¿cómo el niñito pobre no va a comer la galleta? Bueno, los niños pobres, como los demás, queremos una comida que nos guste y se aburre y se le da todos los días del mismo chancay feo. Yo también estaría aburrido, digamos, honestamente. Entonces aquí tenemos todo un problema en la cual detrás de esto hay una concepción. Es la empresa privada con la provisión privada de bienes estandarizados, ¿no es cierto?, en paquete por miles, lo que funciona mejor, o lo que funciona mejor es una estrategia con las comunidades, ¿no es cierto?, en la cual, en este caso, la madre de familia, pero eso lo puedo aplicar a muchos otros ejemplos de política social, a los temas del desarrollo económico rural para aumentar la productividad en las familias campesinas, en el cuidado infantil de los niños, en cantidad de temas de políticas sociales en los cuales uno puede gruesamente plantearse este dilema. Provisión decidida verticalmente por el Estado o por un privado, o trabajo con las comunidades, ¿no es cierto?, haciendo que los propios padres de familia, las propias familias, la propia comunidad se responsabiliza, asuma tareas y también asuma definiciones. ¿Ah? Y en algunos casos, desde luego, esto tiene una parte técnica que es bueno, con evaluaciones científicas y con conocimiento de lo que estamos haciendo. Tal vez una gran reforma pendiente también en la política social es el tema de la evaluación.
hace algunos años el gobierno intentó o promovió una propuesta de evaluar políticas sociales, de las cuales salieron algunas evaluaciones, alguna estaba colgada en la hoja del MEF por ahí que decía, bueno, el programa va para todos, no se puede evaluar porque ni siquiera tiene los objetivos claros, o sea, está tan mal planteado que no pasa por, no sé, marco lógico del curso de desarrollo, antropología para el desarrollo 1, digamos, no tiene ni siquiera un marco lógico establecido, y otros programas en los cuales hace falta pues, revisar completamente el programa porque simplemente está mal propuesto. ¿Ok? Entonces, aquí hay varios temas en los cuales también hay mucho espacio por mejorar los programas, ¿no? Y en los cuales, disculpen, también hay herramientas económicas que considerar. A mí me parece muy interesante, ok, que manden a 100 profesores a estudiar a Estados Unidos 3 meses para que aprendan inglés. Me parece muy interesante, solo que cada uno de esos cursos cuesta $10.000 y por la misma plata aquí en el Perú, en vez de capacitar a un maestro, capacitamos a 20. Entonces vamos a tener 100 profesores que saben inglés bien formados en Arizona, pero podremos tener 2.000. Disculpen, hay herramientas económicas básicas del costo económico de los programas que nadie menciona. Y yo no termino de entender, me parece muy bien que Beca 18 ayude a las oportunidades de los estudiantes, pero yo no termino de entender por qué es mejor que el Estado le dé 20 millones de soles anuales a la Universidad San Ignacio de Loyola, que disculpen, no ha pasado por ninguna acreditación pública del Estado peruano, ¿ok? En vez de dar esa plata a la Universidad San Marcos, no estoy diciendo que se lo dé a la Católica o a alguna universidad pública, donde efectivamente nos sirve para mejorar la calidad, con el compromiso de que, bueno, tengan más estudiantes que efectivamente no pueden pagarse la beca. Digamos, ¿por qué es que resulta que darle la plata a la Universidad San Ignacio de Loyola es mejor que dársela a una universidad pública si no hay ningún estudio de acreditación y de calidad que lo compruebe? ¿Me explico? Porque yo no estoy por decir de todas maneras el Estado, ¿no? Yo creo que esto puede someterse a una evaluación, pero si no hay un mínimo criterio de evaluación de la calidad, disculpen, ¿por qué le damos 20 millones de soles anuales? Digamos, no son 225, no, son creo que 3.000, 5.000 estudiantes que estudian ahora cada año en la Universidad San Ignacio de Loyola con plata del Estado, ¿no es cierto? Con buenas ganancias, porque es una universidad con fines de lucro, ¿ah? Ni siquiera es que ustedes digan, bueno, y si la universidad hace plata, ese buen negocio, qué bien, porque reinvertirá en mejores servicios, mejor calidad. No, para el bolsillo del señor Raúl Díez Canseco, discúlpenme, así son las cosas en castellano claro. Yo, la verdad, no sé cuál es la base para pensar que eso es un buen programa. Digamos, el objetivo de dar una beca para los estudiantes pobres que terminan una carrera universitaria me parece fantástico. Yo pondría más dinero en un programa de ese tipo que favorezca más los estudios universitarios superiores de jóvenes pobres. Sí. ¿El método es el mejor? No. ¿Hay alguna evaluación que diga que este método es mejor? No. ¿Hay alguna evaluación que diga que las universidades seleccionadas han pasado por un filtro de calidad para asegurar que sus servicios son buenos? No. Perdonen, aquí hay algo que está mal establecido, me parece sumamente claro. Ahora, sí, yo creo que en el gasto social hay que poner mucho más recursos, y bueno, tal vez aquí podríamos discutir en ese momento todo el tema de la reforma tributaria necesaria para esto, y que debemos pensar cómo replantear los programas sociales para que tengan objetivos más claros, evaluaciones, costo-efectividad y participación de la comunidad, que es necesario. Quiero también plantear diciendo, bueno, en el tema de las políticas sociales necesitamos tener una propuesta más amplia. Entonces, la verdad es que el otro día, conversando sobre el tema de políticas de infancia, me hicieron pensar en 2 o 3 temas que yo usualmente no había pensado. Y una persona que quiero mucho me dijo, bueno, el primer problema con los niños es que en el Perú la mayor parte de la gente trabaja 10 horas diarias, 12 horas diarias. Me parece que el dato que he puesto en mi artículo que va a salir mañana es, creo que es el 20% de los peruanos trabaja más de 60 horas semanales, que quiere decir que trabaja por lo menos 6 días a la semana, 10 horas cada día, aparte del tiempo de transporte de trabajo. O sea, ¿y por lo tanto, cuánto tiempo le dedican esos padres de familia a sus hijos? O sea, chico, y esa es una buena política social. Pensamos en la política de infancia y los niños, y desde luego hay varios temas como el tema de la anemia que
tiene alternativas más o menos estudiadas, no es tan difícil. Lamentablemente este gobierno, al comienzo del gobierno lo hizo recontra mal, ¿no? Y entonces retrocedimos tremendamente en el tema, pero hay alternativas técnicas bastante estudiadas para suplementar con hierro el desayuno, y en realidad antes del desayuno escolar en los niños de 6 meses en adelante, ¿ok? Pero cuando uno piensa en el tema del bienestar infantil, ¿no sería básico que los niños puedan pasar más tiempo con sus padres? Y un sistema de trabajo que genera jornadas de trabajo recontra largas, y donde el sentido común es que si uno no se queda trabajando 12 horas con 3 horas de sobretiempo en el trabajo, entonces uno no está haciendo bien. Lo digo porque a mí me ha pasado. Yo pasé los primeros años de mi vida trabajando en el Banco Central de Reserva, y la costumbre en el BCR era te quedas a trabajar hasta las 7 de la noche, ¿no? Todos los días. Cuando no, hasta las 10 de la noche. Y yo mi primer año me pasó 2 o 3 días en los cuales trabajé con mi jefe hasta la madrugada siguiente, ¿no? ¿Esto es razonable? En un país además en el cual hay falta de empleo, o sea, no nos conviene más bien tener jornadas más cortas, no diré recontra más cortas, pero limitadas, ¿no es cierto? No de 60 horas a la semana, sino de 45 horas a la semana, y tener más gente trabajando. ¿No es eso lo lógico? El sistema de sobreexplotación laboral que se ha establecido con este tipo de métodos no está llevando a un problema para los niños que no tienen a sus padres en casa. ¿Y esto acaso no es consecuencia de que tenemos una regulación laboral? No. ¿Por qué la gente trabaja 60 horas semanales? Porque tiene miedo que lo boten de su trabajo, y porque si gana horas extra, porque su salario básico es de 800 soles mensuales, entonces tiene que complementarse con las horas extra para llegar a los 1200, ¿no? Pero está todo mal planteado, ¿me explico? O sea, lo que hay que hacer es menos tiempo de trabajo con una buena remuneración para que la gente tenga más tiempo para dedicarle a sus niños, ¿no? Y hay temas como este, es como el tema y el colegio. Ahorita el colegio está pensado simplemente como un sitio en el cual los niños van, estudian sus horas y se regresan. ¿Y por qué los colegios no pueden ser sitios en los cuales en las tardes hay actividades deportivas, actividades de teatro, actividades culturales, repaso de tareas, promoción de actividades, incluso con los padres de familia, con los jóvenes mayores, con los, no sé, en mi época, los Boy Scouts, qué sé yo, digamos, ¿cierto? Grupos que van a ayudar, que trabajan ahí, que utilizan el colegio como un espacio público. Problema, entonces hay que pensar el colegio como un espacio más integral de atención a los niños. Y si pensamos en el tema de la política de infancia, yo pensaba, bueno, y los niños deberían poder ir al parque a jugar, pero hoy los niños no van al parque a jugar porque, caray, le puede pasar cualquier cosa al chico en el parque. Bueno, ¿y no sería razonable una política que ayuda a los niños y también a la seguridad, que haya una persona, que el serenazgo esté todas las tardes en el parque, no sé, de 5 a 8 de la noche, o de 4 a 8 de la noche, en vez de estarse dando vueltas por por la ciudad con luces azules que molestan a todo el mundo? ¿No sería más lógico que dé un espacio seguro para los niños? Y que ese seguro lo complementemos. Yo he visto en Bogotá tiene un sistema en el cual los parques tienen una biblioteca, es una bibliotequita cerrada con llave. Abre los sábados a las 10 de la mañana. ¿Quieres un libro? Saca tu libro, devuelve tu libro y te vas a leer. Bibliotecas, ¿no es cierto? Y en una parte del mundo las bibliotecas públicas son un gran sitio para educación y promover el desarrollo infantil, ¿no es cierto? Y la biblioteca puede tener, por si acaso, no solo libros, ¿ah? Hoy puede tener videos, puede tener instrumentos musicales, ya la lógica de una biblioteca es más amplia que solo libros, ¿ok? No podemos tener espacios públicos, y al crear espacios públicos para los niños, no creamos también espacios públicos para los jóvenes y para los adultos. Y el crear espacios públicos no es un aporte a la seguridad ciudadana, un aporte a la cultura, un aporte a la convivencia social. Todo esto va para decir, he agarrado el ejemplo de la infancia, me he sacado la tarjeta roja, pero hay que repensar la política social. Más política social, hay que pensarla desde el punto de vista de la comunidad, tiene que ser más vinculada a la comunidad, y tenemos que sacarla del molde estrecho de la visión sectorial, tecnificada, especializada, que tiene su espacio, porque yo también me he ganado la vida profesionalmente en eso, entonces hay cosas que tienen que hacerse con determinado método, pero si no las pensamos de una manera un poco más amplia, creo que perdemos de vista elementos muy importantes para resolver varios de los problemas centrales que tiene nuestro Perú actual. Lo dejo por aquí ahora y muchas gracias por su atención. Muchas gracias.
Pedro. Entonces hemos llegado al final de las presentaciones. Hay varios temas de diálogo y discusión que vamos a retomar también en otros paneles, en otras reuniones. Hay un límite también de tiempo de nuestros invitados y límite hambre también de la audiencia. Entonces lo que vamos a hacer es darles a cada uno una intervención final breve, digamos, y de esa manera cerraríamos la reunión. Gracias. Estaba reflexionando sobre lo que mencionaba el doctor Franke, y es curioso, somos un país que ha mejorado económicamente, estamos en un nivel intermedio. ¿Pero qué significa un nivel intermedio? Primer asunto, algo me pasa en casa y de mi ingreso, que no soy pobre, un evento sencillo como una neumonía y entré en pobreza. Sencillo como una neumonía. No necesariamente un evento catastrófico. Si es catastrófico como una insuficiencia renal o una leucemia, ni hablar, eso pone en pobreza a cualquier familia, ¿no? Entonces, tenemos una fragilidad por ser justamente un país de nivel medio. Esto hace que nuestros sistemas de aseguramiento también tienen que tener en cuenta ese aspecto. El 1,5 millones, 2 millones de peruanos que no está en ningún lado, que no tiene seguro social, ni seguro privado, ni Fuerzas Armadas y policiales, y que no le corresponde el SIS, con ingenio ahí tenemos que crear un sistema de aseguramiento que permita una contribución en parte y otra contribución por parte del Estado, porque si no, esa persona va a ser golpeada por algún evento que lo puede cambiar de nivel. Por otro lado, los programas sociales no son un gasto, son una inversión. Ese es el gran problema de la perspectiva política, porque cuando la perspectiva política es solamente 5 años, entonces ya es un gasto. Cuando la perspectiva política es el peruano que nosotros queremos ser, en el Perú que queremos tener, eso significa 30, 40 años, y que todos los grupos humanos, como se ha mencionado, lleguemos a un consenso y todos juntos vamos rescatando lo que es rescatable, consolidándolo y avanzando, porque en realidad esto es una inversión. Las medias, como mencionaba hace un momento, son muy interesantes y nos hacen ver más o menos bien, pero esconden las grandes diferencias. Y el gran problema de este momento de nuestro país es que en esa gran diferencia está quedándonos lo más caro. Por ejemplo, la mortalidad neonatal que nos queda. Cuando se hizo un contrato con una empresa de teléfonos, pusieron teléfonos por todas partes, pero se olvidaron de los sitios más difíciles. Y ahora, cuando queremos cumplir con los sitios más difíciles, ya todo el mundo lo ve verde. La mortalidad neonatal que nos está quedando es la que requiere transfusión, cirugía, la que requiere medios de altísima complejidad para resolver, nos está quedando lo más caro por resolver en nuestro país. Y lo que digo de mortalidad neonatal, en realidad se aplica para todas las otras instancias. Otro aspecto a mencionar es el componente de integración de las regiones, y me lleva al comentario que voy a hacer al final, que tiene que ver con el liderazgo. Creo que como país, generar la capacidad de trabajo en las regiones es crítico, porque las regiones tienen que consolidarse, porque nosotros somos tan fuertes como la región más fuerte y tan débiles como la región más débil. Por consiguiente, las regiones tienen que empoderarse. ¿Qué ha pasado últimamente a nivel del Estado? Cada uno va por su lado. Años atrás hacíamos reuniones trimestrales con los directores regionales. La primera fue terrible. Los directores regionales por acá, los directores del MINSA por el otro lado, era hielo, se cortaba con un cuchillo. Y por supuesto los regionales dijeron que los otros eran inútiles, y los otros dijeron que los regionales eran inútiles, no estaban en medio. Por consiguiente, ¿cómo terminó la última reunión? Luego de 2 años y medio, yo llegué y nadie se dio cuenta. Y cuando uno llega es todo un asunto, ¿verdad? O sea, uno llega con la seguridad, llega con el protocolo, bla, 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 y toda la jarana para apabullar a todo el mundo. Y simplemente ni me vieron. ¿Por qué? Porque todas las regiones estaban trabajando divididas en macro regiones por necesidad. Todos los grupos de directores, con sus directores nacionales, todos juntos trabajando temas. Fue fascinante ver eso, y creo que es muy importante que recuperemos la capacidad de trabajo conjunto con nuestras regiones. Comentario final. Tenemos que hacer bien lo que estamos haciendo, alias la calidad. Hay muchas cosas que sí se están haciendo, pero perdemos en calidad porque nosotros no vigilamos. Perdemos en calidad porque, como ya mencionaba hace un momento, ni siquiera se ha hecho una línea de base.
y se cierran cosas y no aprendimos de la experiencia. Entonces eso me lleva a las dos últimas cosas. La investigación en políticas sociales es crítica, y la investigación basada en el investigado, que es muy importante que tengamos la información para alimentar el sistema. La investigación en políticas públicas es fundamental, y esta investigación nos lleva a que poco a poco vayamos identificando las cosas que valen la pena, y dentro de las cosas que valen la pena están los héroes. Somos un país sin héroes, ¿verdad? Mis sobrinos ahora tienen sus muñequitos y todas esas cosas de los héroes, y me hicieron reflexionar hace unos meses y me di cuenta que nuestros héroes están en problemas, ¿verdad? Necesitamos como peruanos construir más sólidamente a nuestros héroes, aquellas personas que nos lideran, y ese es el comentario final. Creo que adolecemos nosotros en todo esto de un serio problema de liderazgo, de allí la importancia de que podamos, en la gente joven, con todas las cosas que hemos hablado y que creo que son un consenso, la trascendencia de consolidar alrededor de nuestra población joven y nuestra población vulnerable, los jóvenes porque son los que van a asumir el reto, y los vulnerables porque son aquellos que hacen que se muestre la inequidad de nuestra sociedad. Creo que construir un liderazgo que nos permita que el Estado sea fuerte y que la sociedad civil sea fuerte, y esas fortalezas se construyan ese Perú del cual estamos hablando, es la alternativa principal que tenemos por delante. Y en eso el consenso creo que va a ser realmente sólido. Todos los partidos estamos de acuerdo en que necesitamos construir un liderazgo para construir ese país que todos queremos ser, ese peruano que todos queremos ser. Gracias. Solamente para agradecerle a Alan por la invitación y algunos aspectos puntuales, ¿no? Efectivamente, la acción pública implica aprendizaje, ¿no? Y implica no mezquinar lo que se va avanzando. En el 2006, cuando ya ha hablado bien Carlos Eduardo de los ejes de lucha contra la pobreza en los tipos de programa, protección, indicadores y los productivos, la estrategia Crecer la implementamos sobre los lineamientos de lucha contra la pobreza que aprobó el gobierno de Toledo. Y toda la lógica de intervención estuvo en función de cosas que habíamos considerado que eran válidas. Acumular, mejorar y después expandir. Creo que uno de los errores de la actual política social fue que comenzaron con criterios fundacionales. Cambiar de nombre programas, anular de nombre programas sin ninguna evaluación previa que justifique su anulación. Creo que eso fue un error que lo ha hablado el doctor Franklin, que pasó con el Caliwarma, por ejemplo. No estaba como una propuesta de campaña suprimir el PRONA. Creo que hubiese sido mucho mejor utilizar toda la capacidad instalada, el know-how de muchos funcionarios, porque se habla de la corrupción de PRONA, pero eso es cuestión de probarlo, a ver si había, que terciarizar esta modalidad que nació de un momento a otro por una voluntad política estrictamente. Creo que era mucho mejor darle los recursos que ahora tiene Caliwarma a una estructura ya afiatada del PRONA para llegar a la gente más pobre. Dos, yo coincido con el doctor Frankie que hay que distribuir más, pero esa distribución es en tanto haya, se ha tocado acá un tema tributario, una reforma tributaria, pero además acumulación. Tiene que haber inversión, tiene que haber un sector que produzca, innove, que genere la acumulación necesaria para jalar los impuestos y distribuir. Y ahí creo que hay que trabajar mucho en ese tema. Tres, como Carlos Eduardo decía, la clase media no usa los servicios públicos. Yo no estaría tan de acuerdo con la expresión de mi profesor Aramburu, porque la clase media ahora incluso está usando más servicios públicos que los privados. Y eso es cuestión de discutir. Por eso creo que la política social debe ir más allá de lo que pensamos y discutimos y escribimos, que es lucha estricta contra la pobreza por ingreso, los pobres extremos. Hay una clase media emergente o no pobre, por no decirle clase media, que requiere de la calidad de una buena acción pública. Y ahí está toda la discusión sobre qué deben estudiar nuestros hijos, nuestros jóvenes, alinear toda la plataforma formativa hacia un solo sentido, el sentido que genere valor en las familias y competitividad al país.
4, siempre en las discusiones sobre políticas públicas y sociales hay un elemento político muy fuerte, muy grande. Y en la gestión misma esa tensión se hace mayor. Como experiencia, en el segundo gobierno, del 2006 a 2011, sí hubo una distribución adecuada entre los cuadros del partido y los cuadros independientes. Y esa distribución se mantuvo y generó una acción de gestión pública eficiente. Hubo problemas seguro, pero había un timing político que es muy importante en la gestión, porque estás en el gobierno, para que la tecnocracia no te devore. Y si algo ha pasado en el actual gobierno es que la tecnocracia ha devorado a lo político. Y cuando tienes presidentes adolescentes, la tecnocracia te devora con mayor fuerza. Y creo que ese es un error. Hay muchos temas, creo, que deben salir en el debate electoral que debemos concertar. Repensar el tema social, ver el tema de la inversión, discutir en base de nuestra propuesta o en otras cómo redefinimos la redistribución minera. El canon minero es nuestra propuesta, hasta ahora esa es la propuesta, y sí, que los amigos expertos en ese tema opinen al respecto, qué otra modalidad de distribución de los beneficios de la minería hay que hacer o desarrollar con las áreas aledañas o con las comunidades que se encuentran donde se explotan los yacimientos mineros, y muchos temas más. Pero esperemos que después de la confrontación electoral, que debe ser de ideas, el futuro gobierno, quien sea, convoque lo mejor de cada espacio, lo mejor de cada sector, porque es la única forma como lo que se ha logrado hasta ahora como país, más allá de cualquier gobierno, se mantenga y progresemos mucho más. Muchas gracias. Ok, muy breve para ir terminando porque estamos en rendimientos decrecientes. 3 ideas. Primero, creo que es fundamental el tema de autoridad social única. Yo creo que eso del Ministerio de la Mujer que inventó Fujimori y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que se inventó después no tiene sentido. Uno de los éxitos que ha habido en países como México y Brasil, con todos sus problemas, es la presión de una autoridad social única que responde al presidente y que tiene metas específicas y presupuestos por resultados, no solamente presupuesto operativo. Segunda idea, creo que lo que está faltando aquí es, como lo dijeron varias veces los ponentes, la articulación transversal y vertical. Las dos cosas son importantes. La transversal tiene que ver con mecanismos multisectoriales en torno a poblaciones específicas, jóvenes, bueno, adultos mayores, niños. Nunca solamente un problema de salud o de educación o de vivienda, es transversal. Para eso existe un mecanismo que ya está funcionando bien, que es el FED, el Fondo de Estímulos al Desempeño, que permite justamente recursos adicionales siempre y cuando haya planes concertados. Podría haber presupuestos bisectoriales. Si educación y salud se ponen de acuerdo en hacer, por ejemplo, educación sexual para evitar el embarazo adolescente, tiene un presupuesto adicional. Tenemos que crear conectividad porque hasta ahora los sectores se funcionan como la casa propia. El suyo de la casa propia es el suyo del ministerio propio. Y lo mismo está ocurriendo a nivel de gobiernos regionales y locales, donde hay poquísimas competencias, y eso tiene que ver con un tema que no hemos discutido, un tema grande, y es la creación de un funcionario público profesional. Servir no está llegando ni a los municipios ni a las provincias, se quedó a nivel central. Si no tenemos un funcionario público autónomo, independiente y competente, esto no va a funcionar, porque la diferencia entre el infierno y el cielo es administrativo, yo estoy convencido de eso. El día que los dominen los contadores nos fregamos. Entonces yo creo que eso es una cosa importante. Y finalmente creo que es algo fundamental, Pilar lo ha dicho, es evaluar. Evaluar y aprender. Pero eso tiene dos implicancias. Una para nosotros como academia. Yo acabo de hacer un trabajo que estoy presentando la próxima semana sobre el peso que tienen los temas de desarrollo de la currícula, por ejemplo, la antropología, en menos del 10%. Seguimos formando profesores que forman profesores, que forman profesores, que forman profesores. Yo creo que sin quitarle importancia a lo teórico y la formación sólida, desde el punto de vista teórico, creo que es muy importante también dar alternativas a nuestros graduandos para que tengan la opción de carreras más interdisciplinarias que estén orientadas al tema de conocimiento y desarrollo. Y lo otro es, no hay mecanismos en el Estado de aprender. Si un municipio hace bien una cosa, ¿cómo aprende un mecanismo? Anteayer tuvimos una reunión muy interesante sobre programas de adulto mayor entre municipios, y es impresionante lo que algunos municipios están haciendo con los centros de adulto mayor. Pero el municipio A no sabe lo que es el municipio Z, porque no hay un mecanismo de conocimiento entre gobiernos locales y gobiernos regionales. Otra vez, ahí tenemos un tema de fraccionamiento. Son 3 cosas: autoridad social única, integración vertical y horizontal, y gestión del conocimiento. Gracias. Pedro. Bueno, bien
mencionar que Carlos Salvador Perú también fue mi profesor de antropología. No sé si él se acordará, pero recuerdo sus clases. Y era pura teoría y era buenazo. Así que digo, puedo discrepar, digamos, de teoría. Acuerdo vagamente la teoría de Esther Boserup. Imagínate, llevé tu curso hace como 30 y tantos años. Así que creo que alguien dijo, no sé de quién es esta frase, creo que en realidad aquí la repetía Adolfo Figueroa, decía, no hay nada más práctico que una buena teoría. No sé de quién es esa frase, pero me parece una frase muy buena, digamos, ¿no? Y sí, tal vez compartir con Carlos Salvador que efectivamente, no sé si las clases medias, pero hoy en Lima hay más asistencia de estudiantes a colegios privados que a colegios públicos, ya hace varios años. Y no sé, en muchas partes del mundo, no sé, en Inglaterra, en Estados Unidos, el 90% o 95% de los niños van a un colegio público. Y el brindar una educación pública con una cierta calidad es una función esencial del Estado, y no solamente porque los niños necesitan educación, sino porque le hace a la integración nacional, a la cohesión nacional. ¿Me explico? No es solamente un tema educativo, ¿okay? Hay un tema nacional de fondo, ¿no? De cómo los peruanos nos sentimos identificados con el Estado y construimos también una visión colectiva del país. Y si el país es un país donde los niños desde chiquitos están segregados, ¿no es cierto? Y la mitad del país va a los colegios públicos, la mitad ya sabemos cuál, ¿no es cierto? La mitad más baja, más pobre, ¿no? Indígena, excluida, va al colegio público, y todo el sector de la clase alta y media va a los colegios privados. Eso genera problemas de división social sumamente graves. Entonces yo creo que este es un tema que hay que tomarlo en serio, ¿no? Hay que pensarlo bien, digamos, ¿no? Es un tema global sobre cómo es que las políticas sociales también son parte de una política estatal de cohesión social en el país, ¿no? Añadiría de que efectivamente concuerdo con Javier Barrera de que el tema económico sí tiene una importancia fundamental. Justo ahora en la mañana, parte del tema implica que tiene que haber inversión y que tiene que haber con crecimiento efectivamente. Y parte de la situación que vamos a enfrentar en los próximos 5 años es que creo que este es un consenso entre los economistas, no solo de la católica, sino en general, las épocas de las vacas gordas acabaron. Los que estén pensando en hacer política de cualquier tipo sobre la base de los 5 años o 10 años anteriores, en los cuales el precio del cobre estaba a $3.50 y las arcas fiscales rebosaban, ¿me explico? Y entonces a los gobiernos regionales llevaban un chorro de plata del cano que no sabían cómo gastar. Eso ya no es así y no va a volver a ser así. ¿Me explico? Y si no reconocemos eso y no reconocemos de que se hace falta un cambio de estrategia económica y seguir planteando una propuesta que es la base del desarrollo económico peruano, es explotar minerales y petróleo como sea, donde sea, pasando por encima de los pueblos y del medio ambiente, entonces la verdad, en primer lugar no va a suceder. O sea, ya el ciclo de los superprecios de los metales acabó. Ya incluso es parte de esas discusiones de cómo hacer mejor la minería, buena parte todavía son interesantes, pero la importancia que eso tiene para el crecimiento económico peruano ya no existe más. Listo, la realidad es otra. Y por lo tanto plantearnos una estrategia de diversificación productiva, de nuevas formas de promover la economía en base a la agricultura, la industria, los servicios, el turismo. Si no hacemos eso, nos vamos a quedar con el crecimiento estancado que tenemos ahora de 2%, que tiene esta consecuencia seria. Cada año 200.000 jóvenes buscan empleo. Hoy, menos de 20.000 de esos jóvenes están consiguiendo empleo. O sea, ni siquiera el 10% de los jóvenes que buscan empleo hoy consiguen empleo. En ese marco es que tenemos que ubicar las políticas sociales. Y efectivamente, un crecimiento económico mayor implicará que hay mayores recursos para el fisco, pero de todas maneras esos recursos para el fisco no van a crecer ni van a tener la magnitud automáticamente que hemos tenido en el pasado. Y por eso hay que plantearse una reforma tributaria en serio. Y por eso es que medidas como las que ha hecho este gobierno de rebajar el impuesto a la renta a las grandes empresas son una barbaridad completa. ¿Me explico? O sea, el Perú tiene un gravísimo nivel de injusticia, tiene servicios sociales pésimos, hace falta elevar el gasto social. Y el gobierno dice, voy a rebajar los impuestos a las grandes empresas porque así van a invertir más.
Mentira, la economía es totalmente paralizada y la inversión no aumenta de esa manera, lo cual es como que dice, ya se sabía, ¿ok? Y lo que hay que hacer es plantearse una política de recaudación tributaria y establecer un mínimo de justicia tributaria en el Perú. No puede ser que la SUNAT le perdone 1.200 millones de soles a la Telefónica y persiga a la bodeguita de la esquina. No puede ser que un empresario y reportador pague 15%, perdón, ahora 14% de impuesto a la renta y un mediano industrial pague 30%. ¿Me explico? Entonces una persona que exporta 500 millones de dólares paga de tasa la mitad que lo que paga, no sé, el pequeño comercio cerca de mi casa. Eso no tiene ningún sentido. ¿Me explico? Hay que restablecer, hay que revisar esas exoneraciones tributarias absurdas, ¿no? Hay que cortar todos los mecanismos entre los cuales hay una evasión fiscal gigantesca. Los cálculos dicen hoy que la evasión tributaria, debido a que las empresas transnacionales usan precios de transferencia, o sea, ponen precios que no son verdaderos, es el 2% del PBI, ¿no? Evidenciado, digamos, no tenemos muchos casos, pero tenemos un caso de la empresa que exporta el gas peruano, ¿no es cierto? Que se le encontró que nos hacía trampa. Digamos, disculpen, nos estaban engañando, nos estaban timando, nos estaban estafando, ¿no es cierto? El contrato decía que tenían que pagar canon según el precio que vendía, y lo que hacían era llevarlo a México, reexportarlo al triple de precio y quedarse con esa diferencia sin pagar impuestos. O sea, hay que poner un coto a esta situación. Y con esas condiciones, una reforma tributaria en serio para que los que tienen altas ganancias paguen, se puede conseguir 2-3 puntos más de PBI de recaudación tributaria, como Michelle Bachelet ha planteado, subir la presión tributaria en 4 puntos. No estoy planteando algo del otro mundo, estoy planteando algo que nuestro vecino ha cumplido. Pero si el objetivo de la política social es que las AFPs hagan un montón de ganancias y que se llevan 50.000 millones de soles de los trabajadores al exterior, eso no es decir, disculpen, ¿cuál es la lógica de que en el Perú hace falta inversión? Al pequeño empresario le cobran 50% de tasas de interés, pero la plata de los trabajadores, no de los dueños de las empresas, no de los trabajadores, ¿qué hacen? Se van afuera. ¿Cuánto? 50.000 millones de soles, o sea, un montón de plata de este tamaño, ¿no? Y para la política neoliberal eso está bien porque la lógica financiera del portafolio dice que se diversifica así, cuando en realidad en el exterior los bonos del Tesoro norteamericano lo que te pagan es 3%, o sea, una miseria de rentabilidad. Entonces la verdad es que hay que replantear este tema, hay que poner en línea los grandes intereses corporativos, financieros, ¿no es cierto?, que han estado dominando el país. Hay que dar prioridad a una política social que ponga primero a la gente. Esa es en realidad la gran prioridad, y cuando uno habla de política social habla de eso, habla de poner primero a la gente. Ok, ahí nomás, gracias por su tiempo. Muchas gracias. Hay varios temas que han salido de debate, todos nos entusiasmamos, y va a haber otros foros, ¿no? Para empezar, el siguiente jueves en este mismo auditorio vamos a hacer un debate sobre el tema de las AFPs. Entonces, queremos terminar agradeciendo a la doctora Pilar Mazzetti, Carlos Salvador Arapurú, Javier Barrera y Pedro Franklin, y a todos ustedes por haber aguantado y además no se han desmayado a pesar del agua. Hasta una próxima. Muchas gracias.